En CETECA formamos discípulos de Jesucristo que encarnan el Evangelio del Reino de Dios. Desde sus inicios, CETECA mantiene su firme compromiso con la inspiración, la inerrancia y la autoridad de la Biblia. 1,200 estudiantes provienen de 20 países. Nuestro cuerpo docente internacional está comprometido con el servicio y una enseñanza de excelencia. Las especialidades de nuestros programas incluyen Biblia, Teología, Ministerio, Música, Misiones y Consejería. Para mí la vida estudiantil aquí forma parte, por así decirlo, de nuestra educación teológica también. No está separado, aquí nada está separado, ¿verdad? Es una experiencia muy especial. CETECA procura servir a la Iglesia y al mundo por medio de los líderes que ha formado en la palabra de Dios. Es conocer a Dios de una manera diferente, es experimentar su fidelidad desde la vida diaria en las aulas hasta la distancia en nuestros hogares con nuestra familia. Es creer que Él nos ha traído con un propósito especial. Cada uno de los estudiantes afrontamos retos no solo académicos, sino también ministeriales, pero los afrontamos con la profunda convicción de que hemos sido llamados por Él. Por esa razón es que amamos servirle y ese es nuestro mayor gozo. Cuando nosotros servimos en cada uno de nuestros diferentes ministerios, podemos sentir su gracia sobre nosotros. Podemos escuchar su voz de una manera diferente. Estar en CETECA es ser parte de lo que Dios está haciendo en su historia. Por eso te motivo y te invito a que seas parte de nuestra familia. CETECA es uno de los seminarios más importantes de Latinoamérica. CETECA tiene programas a diferentes necesidades que la persona puede presentar. Necesidades de conocimiento, de crecimiento, de actualizar sus herramientas en Biblia y teología. Esa es tu oportunidad de ingresar a CETECA. No importa si tú te encuentras fuera de nuestras fronteras de Guatemala. CETECA provee programas en línea y en extensiones con clases presenciales. Escríbenos a admisiones@ceteca.edu y permítenos apoyarte en tu trámite de admisión. Déjate formar como un líder apasionado por Jesucristo. Te esperamos. Muy buenas noches, estimados teleaudientes y personas que nos siguen por todas las redes sociales. Les enviamos un saludo muy especial y muy cordial desde CETECA. Mi nombre es Arturo René Blanco y soy el director de Relaciones Públicas del Seminario Teológico Centroamericano. Quiero invitarles a que juntos podamos hacer una pequeña oración para que Dios bendiga este espacio. Por favor, acompáñenme. Señor, muchas gracias por proveer estos medios de comunicación para tu obra. Gracias, Padre, a través de esto podemos ingresar
a los hogares de muchas personas, de muchos hermanos que están necesitados de seguir preparándose. Te alabamos y te glorificamos y entregamos este tiempo en tus manos para que tú, conforme a tu voluntad, Señor, obres en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queremos agradecer especialmente en nombre de las autoridades de CETECA y principalmente en nombre de nuestro rector, el doctor Guillermo Méndez Salic, al pastor y doctor Luis Fernando Solares por el espacio que nos brinda, a la Iglesia Familia de Dios por dejarnos entrar en sus hogares, en sus casas, y también a Canal 27 y todo su equipo. Para CETECA es un privilegio compartir con ustedes desde esta plataforma. Desde hace más de 90 años, el Seminario Teológico Centroamericano ha servido a la Iglesia de Jesucristo en América Latina y el mundo, a través de la formación de discípulos que han servido alrededor y en todos estos países. CETECA sigue con su misión de formar discípulos de Jesucristo que encarnan el Evangelio del Reino de Dios, comunican las Sagradas Escrituras y ejercen un liderazgo de servicio. Hoy, en medio de esta pandemia, seguimos adelante con la ayuda de nuestro Señor en el cumplimiento de tan importante llamado. En nuestra conferencia, La Profecía en tiempos de crisis, tenemos como invitado a una persona muy especial, estudiante y maestro adjunto de CETECA. Él es Luis Fernando Solares, pastor de la Iglesia Jesucristo, la Familia de Dios. Luisfer, como le decimos cariñosamente, es licenciado en Teología, egresado de la Universidad Panamericana. Actualmente está finalizando su maestría en Teología en el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA. Ha sido catedrático de Teología en la Universidad Panamericana y profesor adjunto en el seminario. Está involucrado en el ministerio Langham Predicación, el cual fue fundado por el teólogo inglés John Stott, y tiene el objetivo de capacitar predicadores para que vuelvan a la exposición del texto bíblico. El énfasis personal en el ministerio de Luis Fernando radica en apegar su enseñanza a las Sagradas Escrituras, buscando que sea la misma Biblia la que comunique el mensaje de Dios en las predicaciones que comparte. Asimismo, ha servido a Dios en la música como compositor, productor en varios proyectos. Como ya dijimos, pastor de la Iglesia Jesucristo, la Familia de Dios, y está casado con Catherine, con quien tiene 2 hermosas hijas. Bienvenido, Luisfer. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, René. Es un privilegio para mí el poder estar en esta hora junto a ti y toda la audiencia para poder compartir esta conferencia. Gracias, Luisfer, por este tiempo y sobre todo por abrirnos las puertas de tu casa ministerial. Estamos muy agradecidos por eso. Estamos para servirte a ti, para servirle a CETECA y por sobre todo para servirle al Señor. Bien, sin más, te dejamos el tiempo sabiendo que esta hora, este momento, será de mucha bendición para todos nosotros. Adelante, Luis. Muchas gracias. Agradezco de todo corazón la invitación que las autoridades de CETECA me han extendido para poder impartir esta conferencia. Aquellos que me conocen de cerca saben que en mi vida hay un antes y un después de CETECA. Académicamente he tenido el privilegio de poder estudiar y aprender de profesores que, además de su erudición y excelencia pedagógica, me han enseñado con su testimonio de vida, con su ejemplo.
Dios me regaló un tesoro invaluable en la comunidad setecana. Amigos y compañeros de ministerio que han llegado para quedarse por el resto de la vida. Y especialmente en Seteca he podido experimentar cómo personas de Dios se han interesado genuinamente en mí. Y digo todo esto porque es mi deseo que muchas personas más puedan recibir estas bendiciones. Quiero invitarles con todo mi corazón a estudiar en el Seminario Teológico Centroamericano. Ahora quisiera adentrarme en el prólogo de esta conferencia relatando una experiencia personal. El 23 de febrero de este año, cuando aún no teníamos idea de que la pandemia nos afectaría de una manera tan inmensa en Guatemala, tuve el privilegio de predicar la palabra de Dios en el 30 aniversario de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, en la que tengo la bendición de ser pastor. Recuerdo que por ser un número redondo, 30 años, le pedí al Señor con todo mi corazón que me diera un mensaje especial para la congregación. Compartí dicho mensaje sin saber que estábamos exactamente a un mes de que el auditorio de la iglesia estuviera completamente vacío por las indicaciones de bioseguridad que recibimos de las autoridades del gobierno. El sermón lo basé en Hebreos capítulo 1 y el Salmo 45, porque el autor de Hebreos cita dicho salmo, que en un sentido simboliza la unión entre Cristo el Rey y su iglesia. El título de la prédica fue Se trata de Jesús. Y los puntos del bosquejo fueron 3. Edificamos su reino, no el nuestro. Edificamos su reino a su manera, no la nuestra. Y edificamos movimientos, no monumentos. Y quiero aclarar que comprendo que el reino de Dios será totalmente establecido por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Sin embargo, a lo que me refiero con que edificamos movimientos y no monumentos, es a que Jesucristo llamó a la iglesia no a construir edificios, aunque entiendo que en alguna manera o en alguna medida estos son necesarios, sino a estar en movimiento, un movimiento dirigido obviamente por el poder del Espíritu Santo para que la iglesia llegue a los confines de la tierra con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y derivado de esto, estas son las principales lecciones que como pastor he aprendido, no solo durante la pandemia, sino incluso tiempo antes de que esta empezara. He sido llamado a trabajar en su iglesia, no la mía, a hacer el trabajo a su manera, no a la mía, y a trabajar siendo parte de un movimiento, no de un monumento. Ver esto en retrospectiva me llena de gozo, paz y esperanza, ya que en aquel acercamiento al texto bíblico, que es la profecía más segura, pude entender que Dios me estaba haciendo saber, Fernando, esta es mi iglesia, por lo tanto, será trabajada como yo quiero. Y los edificios no son imprescindibles, porque mi Espíritu Santo guiará a mi pueblo a un movimiento para que cumpla con la misión que les he encomendado. Debido a que el título de esta conferencia es Profecía en tiempos de crisis y consiste en un acercamiento a la carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia, quisiera empezar con el preámbulo que nos brinda uno de los contemporáneos tempranos del profeta Jeremías, y este es Habacuc. El profeta Habacuc en los primeros 2 capítulos de su libro registra una conversación entre él y Dios. Habacuc presentó sus quejas, protestas, cuestionamientos al Señor. No obstante, al llegar al último capítulo de su libro, que es el número 3, el profeta se rinde ante la soberanía de Dios y ofrece adoración al Señor por medio de un salmo escrito en tono de Sigionoth. Dicho salmo de Habacuc es bastante particular, porque además de empezar y terminar con anotaciones técnicas de carácter litúrgico musical, es también el único texto fuera del libro de los Salmos donde encontramos el término hebreo Selah, el cual es de difícil traducción, pero podría indicar una pausa para meditar. Smith resalta que es posible que este salmo de Habacuc se haya utilizado como una expresión adecuada de adoración pública en tiempos de emergencia o desastre nacional. Dentro del salmo, después de presentar 2 peticiones a Dios y relatar una magnífica teofanía,
Habacuc hace una conmovedora declaración de fe incondicional en Dios. Sin embargo, dicha declaración de fe también presagia las inmensas desgracias que estaban por venir. El profeta expresa en Habacuc 3:17: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Hasta aquí Habacuc describe un panorama completamente perturbador. Una ruina absoluta, una terrible hambruna. En un contexto agrícola, este era un desastre total. En el cúmulo de las desgracias que se avecinaban, el profeta sabía que se enfrentaría a la desolación de la guerra, los horrores de la invasión, la devastación de los recursos naturales y la eliminación de todas las provisiones para suplir las necesidades básicas. No obstante, con determinación, Habacuc manifestó cuál era su decisión y escribió: con todo yo me alegraré en el Señor. El profeta aprendió a alegrarse, no por una cantidad o cualidad especial de bendiciones, sino en Dios mismo. Habacuc se dio cuenta de que la paz interior no depende de la prosperidad exterior. El verdadero gozo no proviene de las posesiones materiales, sino de conocer a Dios. La felicidad no depende de las circunstancias, sino de tener comunión con Dios. Y continúa diciendo el profeta: me regocijaré en el Dios de mi salvación. La bendición verdadera no consiste en la ausencia de tribulaciones, sino en una relación personal de confianza con el único Dios Salvador. Habacuc sabía que podían despojarlo de todo, pero no de Dios. Al vivir por la fe como un justo, Habacuc descubrió que Dios era su fuente inagotable de alegría, regocijo, salvación y fortaleza. El Salmo de Habacuc crea y mantiene la esperanza frente a un presente difícil y un futuro calamitoso, proporcionando un recurso duradero para la supervivencia solamente en Dios. Es importante notar que el Señor sacó a Habacuc de construcciones teológicas pasadas y lo condujo a un nuevo entendimiento de su voluntad y su actuar en la tierra. Los hebreos habían roto su parte del pacto al haber caído en una extendida idolatría y en muchas injusticias sociales. El tiempo transcurrió y finalmente aquello que los profetas de Dios y especialmente Jeremías habían advertido por décadas sucedió. Jeremías había anunciado una y otra vez el juicio de Dios sobre su pueblo y había advertido insistentemente que Dios los castigaría con espada, hambre y cautiverio. Ciertamente Jeremías tenía razón. En el año 597 a.C. los babilonios sitiaron y tomaron Jerusalén. El joven rey Jeconías, también llamado Joaquín, entregó la ciudad al rey Nabucodonosor. Y los babilonios se llevaron cautivos a una gran cantidad de judaítas. Fue a aquellos cautivos en Babilonia que Jeremías dirigió la carta que encontramos en el capítulo 29, en los versículos del 4 al 23 del libro del profeta. Dicha carta es considerada como uno de los documentos más importantes del Antiguo Testamento. Ahora bien, es trascendente entender el contexto literario. Al leer la totalidad del libro de Jeremías, notamos que los primeros 28 capítulos registran en buena medida tristeza, pesimismo y fatalidad. Y al llegar al capítulo 29, donde se encuentra registrada la carta a los exiliados, notamos que después de que el juicio divino ya había llegado, Jeremías cambia notablemente su tono y anuncia la promesa divina de paz o shalom, haciendo una transición del juicio a la esperanza. De hecho, el capítulo 29 con su promesa de shalom o paz es la antesala a la sección conocida como el libro de restauración o consolación, que abarca los capítulos del 30 al 33 del libro del profeta Jeremías. Dicha porción contiene algunas de las promesas más maravillosas de todas las Sagradas Escrituras, entre ellas el establecimiento de un nuevo pacto. Veamos, por ejemplo, Jeremías 31:31. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, palabra del Señor. Jeremías 32:39. Yo les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos. Jeremías 33:8.
Los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí y les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí y también sus rebeldías. Vamos ahora al contenido de la carta, aclarando que no nos será posible ver su totalidad, pero sí trataré de resaltar lo que considero más importante. ¿Tenía Dios algo que decirle a su pueblo derrotado, afligido y desesperado? Absolutamente sí. De hecho, aunque decimos que esta carta fue escrita por el profeta Jeremías, lo cierto es que es la carta de Dios para aquellas personas cautivas en Babilonia, cuyo mundo se había desmoronado. Lo primero que vemos en la carta es que Dios renueva la perspectiva de los judaítas en Babilonia, haciéndoles pasar de exiliados a residentes. Vamos al versículo 4, donde inicia el contenido de la carta. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Noten cómo Dios afirma que fue Él mismo quien deportó a los judaítas. En efecto, lo reitera en el versículo 7 diciendo, los he deportado, y en el versículo 14 diciendo, los haré volver al lugar del cual los deporté. A nivel de la historia humana vemos a Nabucodonosor y su ejército invadiendo la ciudad de Jerusalén con terrible violencia y crueldad, tomando a muchos cautivos. Pero en un nivel diferente vemos al profeta de Dios discerniendo que los babilonios fueron solamente los agentes del juicio divino sobre un pueblo recalcitrante y rebelde. Usando una terminología más afín a Jeremías, podemos decir que Nabucodonosor lo hizo, pero funcionando como el siervo de Yahvé. La frase que dice de Jerusalén a Babilonia implica mucho más que simple geografía. Toda la historia del Antiguo Testamento había ido en la dirección opuesta. De Babel en Génesis 11 a Jerusalén. Desde Dios llamando a Abraham fuera de la tierra de Babilonia, Mesopotamia, hasta Dios estableciendo a su pueblo en la tierra de Jerusalén, poniendo allí su nombre y su templo. Para los hebreos fue completamente desconcertante observar que Dios parecía estar deshaciendo todo lo que había realizado. El pueblo entró en pánico cuando todo aparentaba que Dios había hecho una reversión de toda su obra. El flujo de la historia sagrada ahora iba en el sentido contrario, ya no de Babilonia a Jerusalén, sino de Jerusalén a Babilonia. El entramado histórico que les daba identidad se había derrumbado. Seguramente emergieron preguntas tan intrigantes como, ¿ha revocado Dios su plan para nosotros? ¿Ha roto Dios el pacto que hizo con Abraham? ¿Ha anulado Dios su promesa de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham? ¿Cómo podría ahora suceder todo lo que Dios había prometido si Él había retornado a su pueblo al punto de partida, de regreso a la tierra que Abraham había dejado atrás? Lo cierto es que Israel falló, pero Dios no. Israel fue infiel, pero Dios permaneció fiel. Aunque todo era tan confuso, el pueblo de Israel seguía siendo el portador de la promesa de Dios a Abraham. Pero para poder llegar a entender eso, los hebreos necesitaban antes aceptar que era por la voluntad soberana de Dios que estaban en el cautiverio. Dios sorprendentemente renueva la perspectiva de ellos, diciéndoles que Él sigue en control y que deben establecerse en Babilonia para una estadía que duraría por varias generaciones. Veamos el versículo 5. Dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Y quiero llamar su atención sobre el imperativo multiplíquense, al cual volveremos posteriormente. Dios les hace ver que deben pasar de ser exiliados a ser residentes de Babilonia. Los judaítas debían aceptar que Dios los había puesto en el lugar donde estaban y a la vez debían erradicar de sus mentes la falsa esperanza dada por profetas engañadores que predecían un pronto retorno a Jerusalén, debido a que caer en su mentira les implicaría una inestabilidad permanente. Dios les dice, establezcanse en Babilonia y véanla como su nuevo hogar. Y aunque Babilonia no sería su hogar permanente, sí sería su hogar en el presente y por muchos años más. Por lo tanto, debían prepararse para esto.
Y esta es la lección que podemos extraer de esta parte de la carta. Después de todo lo perdido, la vida continúa y es necesario empezar de nuevo, adaptándonos a una nueva realidad sin perder nuestra identidad como cristianos. La orden de Dios de multiplicarse resuena fuertemente con el Génesis, tanto en la creación como en el pacto de Dios con Abraham. El Dios que bendijo su creación con fertilidad, fecundidad y crecimiento, había prometido lo mismo a Abraham. Christopher Wright comenta: la obra de Dios en la creación es la base para la obra de Dios en la redención. La obra de Dios en la redención completará la obra de Dios en la creación. El efecto de la obra redentora de Dios finalmente es una nueva creación. Así que los exiliados debían establecerse como residentes y adaptarse y ajustarse a la nueva vida en Babilonia y seguir siendo el pueblo de Dios. Cuando pensaron que todo se había acabado, Dios les dio la perspectiva de un nuevo comienzo. Cuando la esperanza humana termina, Dios muestra que en Él aún hay esperanza. Esto es lo segundo que vemos en la carta. Dios renueva el propósito de los judaítas en Babilonia, haciéndoles pasar de dolientes a misioneros. La costumbre era que una carta enviada a una comunidad, en este caso a los exiliados en Babilonia, debía ser leída en voz alta y públicamente. Es fácil imaginarnos la reacción de los judaítas cuando el lector de la carta llegó al texto del versículo 7, el cual era absolutamente inesperado por todos, el cual dice así: además, busquen el bienestar o shalom de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar o shalom de ustedes depende del bienestar o shalom de la ciudad. Sin duda, hubo una respuesta de molestia e incomodidad por parte de los exiliados. Ciertamente ellos habrán expresado algo como lo siguiente: nosotros sabemos por cuál ciudad debemos orar y no es Babilonia, sino Jerusalén, como lo escribió David en el Salmo 122:6. Pidamos por la paz de Jerusalén y porque prosperen los que te aman. Nosotros sabemos lo que queremos para Babilonia y ciertamente no es shalom, no es paz. El Salmo 137 nos muestra lo que los judíos realmente sentían cuando llegaron a Babilonia como cautivos. Tenían sed de venganza contra sus enemigos. Veamos los versículos 8 y 9 de dicho salmo. También tú, Babilonia, serás arrasada. Dichoso el que te dé tu merecido por todo el mal que nos hiciste. Dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Y esto es lo que deseaban, porque era lo que los babilonios habían hecho con varios de los hijos de los hebreos. Y ahora el profeta Jeremías les envía una carta en la que les dice que busquen el bienestar de Babilonia y que oren por ella. Esto debe haberles parecido un insulto a su situación. Y les habrá resultado en aquel momento como algo imposible de hacer, tanto teológica como emocional y políticamente. Y no debemos culparles, ya que este es el único versículo en todo el Antiguo Testamento en el que explícitamente se le pide al pueblo de Dios que ore por sus enemigos y busque su bienestar. Es de alguna manera irónico que el profeta Jeremías, a quien Dios le prohibió orar por su propio pueblo en su propia tierra por un periodo de tiempo, ahora envía una carta con instrucciones para que los exiliados oren por sus enemigos en una tierra extranjera y pagana. Orar y buscar el bienestar de los babilonios es, entonces, un anticipo muy cercano a la enseñanza de Jesucristo en el Sermón del Monte acerca de amar, bendecir y orar por los enemigos. En efecto, para los judaítas en el exilio, esta era la misión abrahámica de ser modelo y medio de bendición para las naciones, incluyendo a Babilonia. Esta responsabilidad fue la que les hizo pasar de dolientes a misioneros. En lugar de aislarse, desapegarse y volverse pasivos, los hebreos debían mostrar activa y dinámicamente la gracia de Dios a aquella ciudad pagana. De la misma manera, los cristianos debemos ser instrumentos de paz en medio de una cultura posmoderna. Vivimos en esta tierra, aunque somos ciudadanos del cielo. Esta tierra es solo el lugar de nuestro exilio. Sin embargo, es también el lugar de la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso, a todos aquellos que, por el dolor que están sintiendo,
han abandonado o se han debilitado en la misión, quiero recordarles que Dios, al igual que lo hizo con aquellos exiliados en Babilonia, quiere transformarlos y llevarlos de ser dolientes a ser misioneros. Dios quiere transformar tu pérdida en un propósito de vivir. Lo tercero que vemos en la carta es que Dios renueva la expectativa del futuro para los judaítas en Babilonia, haciéndoles pasar de víctimas a visionarios. Vamos al versículo 8 de la carta. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Desde el capítulo 25 del libro, vemos que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías un exilio que duraría 70 años. En el capítulo 28, Jeremías se enfrentó cara a cara con el falso y popular profeta Hananías, quien, contradiciendo a Jeremías, anunció un exilio de tan solo 2 años. En el capítulo 28, versículos del 15 al 16, vemos el siguiente relato. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: escucha bien, Hananías, tú has llevado a este pueblo a confiar en tus mentiras, aunque el Señor no te ha enviado. Por lo tanto, así ha dicho el Señor: voy a borrarte de la faz de la tierra, y este mismo año morirás, pues has llevado al pueblo a rebelarse contra mí. Ciertamente, al final del capítulo 28, Hananías muere. Sin embargo, el conflicto del impopular Jeremías con los falsos profetas continuó e incluso se extendió hasta la comunidad del exilio en Babilonia. La tierra del exilio no solamente estaba llena de los dioses falsos de los babilonios, sino que ahora también estaba en aquella tierra esa falsa profecía dada por diversos emisarios fraudulentos. Básicamente, el discurso errado de Hananías, que predijo un exilio que duraría solamente 2 años, continuó en labios de otros falsos profetas. Al parecer, algunos de ellos predecían con descaro un exilio incluso más corto y la seguridad de Jerusalén. Dichos falsos profetas afirmaban que habían recibido revelaciones divinas como sueños o visiones sobrenaturales, pero en realidad todo esto era una mera quimera. El diccionario de la Real Academia Española define a quimera como aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Construyamos un puente entre los tiempos de los judaítas y los nuestros. En nuestros días aún vemos a individuos usando la forma de oráculo. Así dice el Señor, para hablar una mentira al pueblo de Dios, a su iglesia. Muchos basan sus predicciones en meras quimeras de prueba y error, sin un rango de posibilidades. Lo que supuestamente predijeron sucede, entonces se vanaglorian de que ellos lo anunciaron. No obstante, muchos de ellos son bastante malos para predecir. Por ejemplo, en nuestra amada Latinoamérica hemos visto a líderes religiosos, muchos de ellos mediáticos, demagogos, profetizando a nivel político, afirmando que un candidato llegaría a ser presidente de un determinado país, y esto jamás sucedió. También los hemos visto a nivel deportivo, afirmando que la Copa del Mundo de fútbol llegaría a cierta nación que finalmente no ganó. De igual manera los hemos visto profetizar sanidades que no ocurrieron. Cruelmente le aseguraron a un enfermo terminal que viviría para ver crecer a sus nietos, y este murió. ¿En dónde quedaron las proclamaciones y las declaraciones de prosperidad y éxito que se dieron al principio del año 2020, ahora que estamos en esta situación tan difícil? En medio de esta pandemia, uno de los mayores prototipos de la falsedad y la mentira de nuestros días profetizó que el COVID-19 se terminaría el 29 de marzo del 2020, exactamente al mediodía. Algo que jamás pasó. Y lo peor de todo es que no vemos a ninguno de estos diciendo: perdón, me equivoqué.
Hablé desde el engaño de mi corazón, desde mi propia imaginación, pretendiendo que era la voz de Dios y mentí a la iglesia de Cristo. Dios dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. El mensaje es de Dios. La boca es del mensajero. Profetizar no es la articulación espiritualizada de los deseos humanos, sino transmitir un mensaje que proviene del Dios cuya soberanía es inquebrantable. Un hallazgo fascinante fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto en la maravillosa cueva número 4 de Qumran. El documento es identificado como el 4Q339 y data de finales del primer siglo. Este fue escrito en arameo y se titula de la siguiente manera: Falsos profetas que se han levantado en Israel. En dicho documento se encuentra una lista de falsos profetas, entre los cuales están Hananías, Semaías, Acab y Sedequías, 4 de los profetas que se opusieron a Jeremías. Noten entonces cómo estos falsos profetas fueron recordados por la comunidad de Qumran más de 600 años después como paradigmas de la falsa profecía. En no mucho tiempo, personas que en la actualidad han profetizado mentiras, complaciendo a las masas, pasarán también a la historia como paradigmas de la falsa profecía de nuestros días. Una misionera experta en idiomas bíblicos dijo, la teología de los guatemaltecos gira alrededor de lo que dice su líder religioso y no necesariamente de lo que dice la Biblia. En efecto, la fe de muchas personas no es la fe bíblica, sino la que enseña su líder religioso. ¿Cuáles fueron los efectos de las falsas profecías en los tiempos del exilio en Babilonia? Estas llevaron a los judaítas a caer en una trampa de engaño, a creer en una mentira, a pensar que el exilio podía terminar de un momento a otro y que Jerusalén estaba segura. El futuro inmediato debía ser enfrentado no con base en las mentiras de los falsos profetas complacientes y engañadores que anunciaban un pronto final del exilio y un rápido retorno a Jerusalén. Aquellos judaítas que estaban en el exilio en Babilonia no debían creer en las promesas mentirosas de una pronta restauración. La voluntad de Dios era que los judaítas cautivos pasaran, como lo hemos visto ya, de exiliados a residentes, de dolientes a misioneros. Y ahora Dios les está haciendo pasar de víctimas a visionarios. Y es por eso que el Señor vuelve a hablarles en la carta por medio de Jeremías, en el versículo 10. Así dice el Señor. Esta es una segunda sección en forma de oráculo divino introducida en la carta. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, literalmente, y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra. Y los haré volver a este lugar. Se refiere a Jerusalén, desde donde Jeremías escribió la carta a unos 1300 kilómetros de distancia. El número 70 tiene una connotación simbólica de completitud. Y en este contexto parece representar una vida entera. Esto implica que muy pocos de los judaítas que recibieron la carta de Jeremías vivirían para ver el final del exilio, pero probablemente sí lo harían sus hijos o sus nietos. La declaración de Dios indica que el juicio sería por un periodo de tiempo específico. Dios no dejaría a su pueblo en Babilonia para siempre. El tiempo de Babilonia llegaría y después de un periodo de 70 años sería solamente historia como todos los demás imperios de esta tierra. El versículo 11 no nos habla de una posibilidad remota, sino de algo determinado por el Dios vivo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El pronombre personal yo está repetido en el hebreo para dar énfasis. Literalmente dice, porque yo sé los planes que yo tengo para vosotros. También podría traducirse como, porque yo sé los pensamientos que yo pienso para vosotros. El énfasis de Dios en el yo está en contraste con los falsos profetas. Es decir, Dios está afirmando, yo sí sé cuáles son mis planes, esos farsantes no.
La palabra planes o pensamientos aparece en 3 ocasiones en el hebreo en este versículo 11, 2 veces como sustantivo y 1 vez como participio. Y está escrita reiteradamente en un firme contraste con los sueños y las mentiras de los falsos profetas. Jeremías escribe, afirma el Señor, literalmente oráculo del Señor. Y lo hace para enfatizar el origen y la autenticidad del mensaje. Otro marcado contraste se da entre la palabra shalom, paz, y la palabra ra, mal. Dios quiere dejar claro que sus planes son de paz y no de mal, de bienestar y no de calamidad. También es importante notar que los planes son colectivos y no individualistas, es decir, son planes para vosotros, o como algunas versiones traducen, para ustedes. En otras palabras, son planes de Dios para la colectividad de su pueblo. Noten cuán fácilmente puede caerse en una lectura egocéntrica de la Biblia. La promesa de Jeremías 29:11, que es uno de los textos más conocidos de la Biblia, no debe tomarse de forma individualista, no es una promesa aislada ni privada, es para todo el pueblo de Dios, es para toda la iglesia de Cristo. Antes de pensar en lo que esta promesa significa para mí, debo pensar en lo que esta promesa significa para todos nosotros. Ahora bien, alguien podría preguntarse, pastor, ¿Dios tiene planes específicos para mí? Claro que sí. Al tener Dios un plan para su pueblo, tiene un plan para cada persona que integra su pueblo. Pero ninguno de nosotros es el centro del universo. Por lo tanto, los planes de Dios para ti y para mí tienen que ver con su propósito para su pueblo, para su iglesia. En síntesis, el mensaje de Jeremías es, solo Dios sabe, y Él aún tiene planes para nosotros. Ryken dice lo siguiente, no sabemos cuáles son los planes, pero Dios sí. Estos son los planes de Dios para nosotros, no nuestros planes para Dios o incluso nuestros planes para nosotros. Dios insiste en su derecho a conocer y cumplir sus planes. Por eso los planes son tan buenos. Son los planes de Dios en lugar de los nuestros. Y la buena noticia es que el Dios que conoce los planes también tiene el poder de llevarlos a cabo. A pesar de que el pueblo de Dios estaba pasando por los peores momentos, el panorama aún era prometedor, porque Dios sabía muy bien los planes que tenía para los suyos. No obstante, 70 años es mucho tiempo y la gran mayoría de los receptores originales de la carta no vivirían para ver el final del exilio ni el retorno a Jerusalén en tiempos de Esdras y Nehemías. A través de esta promesa, Dios está llamando a los judaítas a confiar pacientemente en Él. Aunque lo que ellos esperaban no sucediera durante su tiempo de vida. El Señor les hace ver que cuando el sufrimiento llega, a veces el sufrimiento se queda por el resto de la vida. Pero, asimismo, aunque el shalom o la paz suprema se divise solamente en el horizonte de un futuro culminante, recordemos que Dios también les mandó a buscar el shalom o la paz en el día a día, aún en medio de su situación, aún en medio de su sufrimiento. Volvamos al versículo 7 nuevamente. Además, busquen el bienestar o shalom de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar o shalom de ustedes depende del bienestar o shalom de la ciudad. Los planes de Dios para los suyos son solamente buenos, aun cuando Él envíe su juicio y permita el sufrimiento. Será buscando el bien y no la destrucción de los que ama. Pablo dijo que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para los que creemos en el Señor Jesucristo, hay paz del otro lado del juicio. Entonces el versículo 11 detalla cuán bueno sería el futuro que Dios tenía preparado para su pueblo. No sería meramente que Dios eventualmente haría volver a su pueblo, a su tierra, sino que Dios tenía planes que trascendían el final del exilio y que irían más allá
de cualquier punto en el tiempo y la historia, algo que se refiere al destino eterno de los que honramos al Señor con nuestras vidas terrenales. Ese futuro está descrito en el libro de Restauración o Consolación, del cual les he hablado, que está en los capítulos del 30 al 33 del libro de Jeremías. Por lo tanto, es necesario que observemos cómo en el corazón de la liberación, la esperanza y la salvación que Jeremías profetizó, se encuentran la venida del Rey Mesiánico y el establecimiento de un nuevo pacto. Todo esto fue cumplido en Jesucristo, aquel que trajo el Shalom de Dios a nosotros. Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. El apóstol Pedro nos dice muy claramente en su primera carta que la iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo de Dios. Quiero citar nuevamente a Ryken. Note que Jeremías dijo que los planes de Dios eran buenos, no fáciles. Los cristianos generalmente quieren que la vida sea fácil, pero a menudo lo bueno que Dios quiere hacer solo puede venir a través del sufrimiento. Así fue para Daniel en Babilonia. Los planes de Dios para él no fueron fáciles. Estos incluían que él fuera atacado por sus compañeros de trabajo, perseguido por su fe y arrojado a una guarida de leones hambrientos. Pero Dios libró a Daniel de todas sus dificultades. En los versículos del 12 al 14, Dios dice a través de Jeremías, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. La voluntad suprema de Dios es ser encontrado y conocido por su pueblo. Él es la única fuente de vida y bendición para nosotros. Nuestra esperanza reside en la disposición de Dios para ser encontrado, no en nuestra capacidad de buscarle. Por eso fue que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si en medio de esta difícil situación que estamos atravesando, te has visto a ti como una víctima de las circunstancias, hoy Dios quiere hacer de ti un visionario que integra su pueblo, un visionario que integra su iglesia. Hoy necesitas saber que nada ni nadie pueden echar a perder los planes de Dios para los suyos. Y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tú y yo somos parte de esa iglesia que Jesucristo prometió edificar, y ninguna pandemia la va a detener. La profecía en tiempos de crisis sigue brindando esperanza en Cristo. Te invito a orar un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Dios, por hablarnos a través de tu palabra escrita, por hacernos hoy comprender que tú sigues teniendo planes para nosotros en medio de esta situación devastadora y difícil. Oramos por nuestra nación, oramos por la iglesia de Cristo. En tu nombre, Jesucristo, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Amén y amén.
Luisfer, muchísimas gracias por esa palabra. La verdad es una palabra que nos fortalece, que nos anima a enfrentar esta situación. Y no dudo que así como a mi corazón Dios ha hablado a través de tu persona y sobre todo a través de la palabra escrita y expresada de parte tuya, muchos de los que nos están escuchando han sido fortalecidos por esta palabra. Pero me surge un par de dudas y una de ellas es, en tu proceso de aprendizaje en CETECA, ¿cuáles fueron los cursos que te ayudaron en la maestría en Biblia que estás tomando para exponer la palabra como lo has expuesto y para hacer una conferencia como esta, Luisfer? Definitivamente todos los cursos han sido importantes para mí, especialmente para esta conferencia, los cursos del Antiguo Testamento, como crítica del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento en su contexto, teología del Antiguo Testamento, lecturas en hebreo, incluso el curso de la Septuaginta que recibimos y el curso que abarca también la literatura judía del periodo del Segundo Templo. Luisfer, interesantísimo, porque eso nos muestra que la predicación en general debe de emanar de las escrituras, de la Biblia, y como bien decías, no de nuestras emociones o de nuestros propios pensamientos. Luisfer, en tu experiencia acumulada, ¿qué recomendación le darías a aquellos hermanos que están predicando la palabra de Dios? Gracias, René, por esta oportunidad. Años atrás, Leonard Ravenhill dijo que el santo libro del Dios viviente sufre más ahora de sus expositores que de sus opositores. Y es por eso que con toda humildad, mi recomendación para los predicadores es volver desesperadamente al texto bíblico para extraer de este el mensaje divino y comunicarlo así a la comunidad de fe. No obstante, en la palabra de Dios vemos lo necesario de estudiar seriamente las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos resalta el hecho de que debemos de dedicar nuestras vidas al estudio de la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que, no importando cuántos años haya servido un predicador en el ministerio, pueda con humildad acercarse a una institución como CETECA y decir: quiero aprender cómo predicar la palabra de Dios de una mejor manera. Esa ha sido mi experiencia, lo dije al inicio. Para mí, personalmente, CETECA ha marcado un antes y un después en mi vida. Y por lo tanto, estaré agradecido por siempre. Gracias, Luisfer. La verdad es de que para todos aquellos que hemos pasado por las aulas de CETECA, es un enorme privilegio, pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad cuando nos acercamos al texto bíblico. Entender que la predicación debe de emanar de las Sagradas Escrituras, que es la fuente de la palabra de Dios, la inspiración del Dios vivo, y que nos tiene que guiar para que podamos comunicar el mensaje de Dios de una manera eficiente y eficaz. Así que al llegar al final de esta conferencia, de este evento, les invitamos para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y para que escriban a admisiones@ceteca.edu y así puedan informarse acerca de las diferentes opciones que el seminario puede brindar para usted, amado hermano. Tenemos un programa especial, no importando su nivel académico, podemos tener
un programa y tenemos un programa que se adapta a sus necesidades. Escriba a admisiones@ceteca.edu o a través de nuestra página de Facebook. Nos puede encontrar como Seminario Teológico Centroamericano. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Es conocer a Dios de una manera diferente, es experimentar su fidelidad desde la vida diaria en las aulas hasta la distancia en nuestros hogares con nuestra familia, es creer que Él nos ha traído con un propósito especial. Cada uno de los estudiantes afrontamos retos no solo académicos, sino también ministeriales, pero los afrontamos con la profunda convicción de que hemos sido llamados por Él. Por esa razón es que amamos servirle y ese es nuestro mayor gozo. Cuando nosotros servimos en cada uno de nuestros diferentes ministerios, podemos sentir su gracia sobre nosotros. Podemos escuchar su voz de una manera diferente. Estar en CETECA es ser parte de lo que Dios está haciendo en su historia. Por eso te motivo y te invito a que seas parte de nuestra familia. CETECA es uno de los seminarios más importantes de Latinoamérica. CETECA tiene programas a diferentes necesidades que la persona puede presentar. Necesidades de conocimiento, de crecimiento, de actualizar sus herramientas en Biblia y teología. Esa es tu oportunidad de ingresar a CETECA. No importa si tú te encuentras fuera de nuestras fronteras de Guatemala. CETECA provee programas en línea y en extensiones con clases presenciales. Escríbenos a admisiones@ceteca.edu y permítanos apoyarte en tu trámite de admisión. Déjate formar como un líder apasionado por Jesucristo. Te esperamos. Dios nos ha bendecido con una familia, amigos y colegas increíbles que son alegría, apoyo y cariño. Es emocionante ver lo que Dios hace en nuestras vidas y aún mejor lo que hará. La familia cetecana se conforma por más de 3,000 graduados, más de 750 estudiantes inscritos en los diferentes programas académicos, más de 26 nacionalidades representadas en nuestros estudiantes, 5 extensiones fuera de Guatemala: Bolivia, Denver, Dallas, El Salvador y Guinea Ecuatorial. Queremos que seas parte de nuestra familia y apoyarnos orando, donando y refiriendo a personas a estudiar con nosotros.